hablar del apartado de ejercicio físico en obesidad y enfermedad cardiovascular y renal. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico es un pilar fundamental en el equipo multidisciplinar, que es la base de la pirámide, en el tratamiento. ¿Qué debemos hacer? Primero, en ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es valorar al paciente, saber en qué estado inicial está. Por lo tanto, debemos, por un lado, fenotipar a nuestro paciente, hacerle una valoración funcional. Recordar esta palabra, la funcionalidad, que es lo que realmente nota el paciente en su vida diaria. Debemos también valorarlo, ir evidentemente a los valores normativos y también tener muy en cuenta las preferencias del paciente. ¿Por qué? Pues porque el mejor ejercicio es el que se hace. Si al paciente no le gusta, si no encuentra tiempo, si no encuentra sitio, va a ser muy difícil que haga el ejercicio. Por lo tanto, también debemos tener en cuenta esas preferencias del paciente, sobre todo en cuanto a disponibilidad temporal y espacial. Debemos hacerlo pues sencillo, que el paciente pueda realizar ejercicios en su domicilio, que los pueda hacer de forma sencilla, sin supervisión. Es evidente que si tiene una persona que le supervise, siempre sería lo ideal, pero la mayoría de nuestros pacientes no van a poder. Con lo cual debemos partir de diseñar un programa de ejercicio que sea sencillo, que sea asumible, que sea, por lo tanto, adherente y eficaz. ¿Por qué os digo eficaz? Pues porque lo primero que tenemos que hacer es priorizar. Una vez que hemos valorado a nuestro paciente, debemos priorizar qué tipo de ejercicio es el más adecuado. En general tenemos una prevalencia de sarcopenia altísima en nuestros pacientes, tanta que estamos entre un 30 y un 40%, con los puntos de corte de sarcopenia, que sabéis que es la pérdida de la masa, fuerza y función muscular, un puntos de corte, os decía, de mayores de 65. Si realmente aplicáramos puntos de corte con la edad y género adecuado a nuestros pacientes, seguramente tendríamos una prevalencia mayor de sarcopenia. Pero dado que la mayor prevalencia de pacientes también es cierto que son pacientes mayores, tenemos una altísima prevalencia de sarcopenia. Por lo tanto, vamos a priorizar el ejercicio de fuerza. La evidencia científica ya nos ha demostrado que es el ejercicio de fuerza precisamente el que más combate esa sarcopenia, que viene determinada, como sabéis, por la edad, pero también multiplicada por la enfermedad, por la malnutrición y, evidentemente, por el sedentarismo. Recordar que el sedentarismo no solamente acelera la muerte, sino que frena la vida. Por lo tanto, debemos acelerar ese movimiento en nuestros pacientes. Os decía, tipo de ejercicio de fuerza. Vamos a priorizar también los ejercicios primero de piernas, porque es donde más masa muscular tenemos y por lo tanto donde antes se pierde fuerza y función muscular. Vamos a priorizar esos ejercicios de fuerza con acciones articulares que sean básicas, es decir, que son las que nuestro paciente realiza en su vida diaria, como puede ser pues, el empuje de piernas, ¿no? Así pues tendríamos ejercicios de empuje de piernas como prioritarios. Podríamos hablar, por ejemplo, con ejemplos como sentadilla, como zancada. Es evidente que tenemos que adaptar los ejercicios al contexto individual del paciente y al escenario patológico. Por lo tanto, podemos tener pacientes pues, que tengan que hacerlo sentados, en silla, pues porque no pueden estar de pie, o tenemos pacientes incluso que pueden hacer ejercicio encamados. Igualmente, si tenemos pacientes con cualquier artropatía, le duele la rodilla, le duele la espalda, tiene hernias discales, etcétera, podemos trabajar también con ejercicios isométricos, esto es, con tensión muscular, sin cerrar la glotis, debido a la elevación de la tensión arterial, pero que pueden realizar perfectamente ejercicios. Por lo tanto, más allá de las limitaciones del paciente, siempre tenemos que adaptar esos ejercicios a las posibilidades del paciente. Os decía, entrenamiento de fuerza, sobre todo de piernas, con empuje de piernas, y cuando tengamos 3 o 4 ejercicios seleccionados, lo que vamos a hacer es en forma de circuito, los vamos a hacer en formato de circuito, dejando suficiente recuperación entre una serie y la siguiente, del siguiente ejercicio. Por lo tanto, debemos plantear ejercicios no fatigantes. No fatigantes significa que el índice de fatiga, es decir, la diferencia en porcentaje de pérdida de velocidad entre la repetición más rápida, que suele ser la primera y la segunda, y el resto, tiene que ser muy baja, 10-20% como mucho. Eso significa que debemos hacer pocas repeticiones. ¿Cuántas? La mitad de las posibles, la mitad o menos de las posibles. Es decir, si nuestro paciente puede realizar 10 sentadillas, pues vamos a prescribirle 4 sentadillas, eso sí, realizadas a la más alta intención de velocidad,
sobre todo en la parte concéntrica, y dejando suficiente recuperación. De esa forma lograremos que el programa de ejercicio no sea fatigante y por lo tanto sea más adherente. Y además estaremos atendiendo a la eficacia del ejercicio, porque como sabemos que perdemos fibras rápidas, vamos a atender a esas fibras rápidas realizando este tipo de ejercicio, es decir, ejercicios básicamente de piernas, de empuje de piernas, con la mitad o menos de las repeticiones posibles y con suficiente descanso para el siguiente. Una vez que tenemos acondicionado a nivel muscular al paciente, sí que podemos ya integrar el ejercicio cardiorrespiratorio. Por lo tanto, ahí sí que una vez acondicionado al paciente a nivel muscular, podemos y debemos integrar el ejercicio cardiorrespiratorio por la mejora del V2 pico y el V2 max que eso supone y por lo tanto también por la mejora de la calidad de vida que supone el paciente, ¿no? ¿Cómo lo debemos hacer? Pues una vez que ya tenemos seleccionados los ejercicios de fuerza y los días semanales, lo que vamos a hacer es integrar el ejercicio cardiorrespiratorio en días separados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si por ejemplo hacemos lunes, miércoles y viernes ese pequeño circuito doméstico de ejercicios de fuerza, el martes, el jueves y si es posible pues el sábado, pues podríamos integrar el ejercicio cardiorrespiratorio en nuestro paciente. En un formato en principio de bloques podemos perfectamente estar haciendo lo que llamamos ejercicio interválico, dejando también suficiente recuperación. Por lo tanto es más conveniente elevar un poco la intensidad y también dejar recuperaciones entre esos bloques de ejercicio cardiorrespiratorio que no hacer un ejercicio continuado y largo, ¿no? Que si se debe hacer así tampoco hay ningún problema, ¿eh? Por lo tanto ya estaríamos en una situación donde unos días haríamos los ejercicios de fuerza y otros días integraríamos este ejercicio cardiorrespiratorio que tan buena capacidad funcional puede permitir a nuestros pacientes, ¿no? Una vez que hagamos eso podemos complementar otras cosas. Es evidente que la amplitud de movimiento, los ejercicios de equilibrio también para prevenir caídas pueden ser interesantes, pero creo que debemos priorizar, y así lo expreso en el artículo que hemos publicado, primero ejercicios de fuerza, luego ejercicios cardiorrespiratorios y en cualquier caso ya después podemos integrar amplitud de movimiento, ejercicios de amplitud de movimiento y ejercicios de equilibrio. De esa forma vamos a conseguir que el paciente esté realizando un programa de ejercicio eficaz y adherente, porque va a notar enseguida los beneficios del ejercicio físico. Vuelvo a repetir, y lo he dicho al principio, pilar indiscutible e importante en el equipo multidisciplinar que trata la obesidad, la adipopatía, en enfermedad cardiorrespiratoria y renal.